Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión. El Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas agradece su presencia este jueves 11 de enero a la rueda de prensa para analizar el impacto en las familias mexicanas de la llamada Cuesta de Enero. Esta mañana nos complacen con su presencia la doctora Diana Lisset Becerra Peña, directora de la Plataforma Economía de Jalisco, CUSEA. Bienvenida. Nos complace también con su presencia el doctor Moisés Alejandro Alarcón Osuna, coordinador de la licenciatura en Economía de CUSEA. Bienvenido. Así como el doctor Héctor Iván del Toro Ríos, profesor investigador del Departamento de Economía también del CUSEA. Bienvenidos todos. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG y en Facebook y en Prensa X, en Prensa UDG. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio a nuestra rueda de prensa con la intervención de la doctora Diana Lisset Becerra Peña. Adelante. Muchas gracias, buenos días. El día de hoy, desde la Plataforma Economía de Jalisco, preocupados precisamente por la economía de nuestra sociedad, venimos a compartirles un poco sobre lo que es este fenómeno de la Cuesta de Enero, algunas recomendaciones y como todo ese contexto que hay detrás de lo que se vive, ¿no? ¿Por qué le llamamos Cuesta de Enero y demás? Entonces, si me ayudan a cambiarle a la siguiente, por favor. Nosotros le llamamos o conocemos este fenómeno como Cuesta de Enero precisamente porque se da a inicio de año y venimos en nuestra economía, tanto personal como del sector privado, de gastos fuertes a finales de año. Entonces, cuando esto sucede, ¿qué es lo que pasa? Si hacemos nosotros un balance entre lo que nosotros percibimos de ingreso y los gastos, ese balance al final podemos notar un incremento con respecto a los ingresos, es decir, los gastos son más elevados. ¿A qué se debe esto? Principalmente porque venimos de este conteo de lo que se hizo de compras en el Buen Fin durante el mes de noviembre y luego tenemos también los gastos que hacemos en las fechas decembrinas, ¿no? Todas las festividades, la Navidad e incluso un poco la parte de Día de Reyes. Entonces, con ese acumulado que nosotros traemos del año previo, más los pagos que tenemos que hacer al inicio de año, es que nos cuesta un poco más de trabajo en términos de recursos sobrellevar ese inicio de año, ¿no? Entonces, de lo que se incrementa al inicio del año, pues tenemos algunos pagos que hay que hacer, como pueden ser los pagos municipales, los impuestos, ¿no? El refrendo, el cambio de placas, renovaciones de licencias, de seguros y la parte de las colegiaturas. Entonces, esto que nosotros venimos, por decirlo de algún modo, arrastrando los meses de noviembre y diciembre, más los primeros gastos fuertes del mes de enero, es que nos llevan a este fenómeno que denominamos Cuesta de Enero. ¿Qué es lo que nosotros observamos? Desde diciembre hemos por ahí notado y hemos leído y hemos visto un incremento en los pagos municipales, como podemos ver aquí. ¿A qué se debe que haya este aumento, por ejemplo, en el caso del predial? No quiere decir que de bote pronto suban los precios, ¿no? O lo que tengamos que pagar en este caso del predial, sino que lo que ocurre es que se hace una actualización de los valores catastrales. Si nosotros observamos o vemos a detalle, por ejemplo, en los municipios que pertenecen al área metropolitana de Guadalajara, se da un incremento entre el 5 y el 10%. Y aquellos municipios donde se vislumbra un mayor incremento para el pago, en el caso del predial, se debe principalmente a que no habían actualizado estas tablas de valores catastrales. El municipio de nuestro estado que mayor incremento sufre es Jesús María con un 43% y luego le sigue, por ejemplo, el caso del municipio El Limón con un 15.83%. ¿Qué otra cosa observamos de incremento? Pues hay un ligero aumento en las tarifas por servicio de agua. En el caso nuevamente de la zona metropolitana de Guadalajara, este incremento se da entre el 5 y el 10%. Para el caso, por ejemplo, de Guadalajara es de 10.4%. Vemos también aumentos en las tarifas de licencias de conducir, el refrendo, la dotación y canje de placas y lo que es la parte de transmisión patrimonial. Ahora,
como observamos en la siguiente diapositiva, lo que podemos hacer para sobrellevar un poco esta cuesta de enero no quiere decir que dejemos de pagar todos esos compromisos y obligaciones que tenemos al respecto de impuestos y demás. Pero, por ejemplo, en el caso de los pagos municipales, lo que nosotros podemos hacer es aprovechar los diferentes beneficios que nos ofrecen. Por ejemplo, de manera general, nos brindan descuentos por pronto pago de contribuciones, haciendo estos pagos antes del 1 de marzo. Es decir, tenemos hasta el 29 de febrero, porque es año bisiesto, y podemos aprovechar descuentos, como es el caso de Guadalajara, que ofrece un 10%. Además de esto, ¿qué más han hecho las tesorerías municipales? Pues nos ofrecen ya más variedad con respecto a las formas en que podemos pagar y los lugares donde podemos pagar. Es decir, yo puedo ir a la recaudadora, hacer mi pago en efectivo, puedo utilizar mi tarjeta de débito, mi tarjeta de crédito, están los kioscos, hay incluso unidades móviles que se van acercando a ciertas colonias, tenemos la modalidad de autopago. También nos ofrecen promociones que se respetan al hacer el pago en línea con tarjeta de débito o crédito. Y ahora lo que llama también la atención, por ejemplo, el caso de Zapopan, es que te ofrece la oportunidad de tener meses sin intereses. Entonces, te hacen válido tu descuento y a su vez puedes utilizar tu tarjeta, ¿no? ¿Qué más hacen para ayudarnos? Horario extendido. También nosotros podemos aprovechar que no tienen el horario restringido como habitualmente está y bueno, podemos acudir, ¿no? Si observamos también por acá en la lista de los otros beneficios que tenemos, hay casos especiales. Esto hay que revisarlo muy bien dependiendo del municipio, pero algunas características de la población que puede asumir estos beneficios son adultos mayores a partir de 60 años, pensionados, jubilados con discapacidad, viudas, madres de familia, por ejemplo, y también hay algo que es interesante y que debemos aprovechar. Aquellos domicilios que tengan implementadas tecnologías verdes también son acreedores a estos beneficios. También nos ofrecen que en este periodo inicial pues no tengamos ni multas ni recargos estos 2 primeros meses y hay apoyo para ponernos al corriente. Entonces es importante que nos acerquemos a las páginas oficiales de las tesorerías municipales de nuestros municipios para observar de manera puntual qué es lo que nos ofrecen de acuerdo a donde nosotros tenemos nuestro bien inmueble. Ahora, de manera general, desde la Plataforma Economía de Jalisco, preparamos estas 10 recomendaciones. Primero, hay que analizar nuestros gastos diarios. Eso nos permite identificar gastos fijos, que sí es indispensable, y eso nos lleva al punto número 3, que eliminemos los llamados gastos hormigas, ¿no? Los que son innecesarios, y a su vez esto nos va a ayudar a hacer como una base y poder presupuestar entre nuestros ingresos y gastos de todo el año. Esto también nos lleva a que tratemos de ahorrar en medida de lo posible. Ahora, punto número 6. Podemos empezar a cambiar por bienes y servicios que son más accesibles, es decir, identificar y comparar entre marcas, ¿no? Nos ofrecen los mismos bienes, los mismos servicios, simplemente pues más baratos. Consumir productos locales y esto ayuda pues a incentivar nuestros mercados locales, usar responsablemente tarjetas de crédito, procurar liquidar las deudas y sobre todo, si no tenemos capacidad de pago, evitar deudas nuevas. A su vez, si vemos en la siguiente diapositiva, podemos observar algunos otros consejos. Por ejemplo, si es el caso que vamos a solicitar un préstamo o un crédito, bueno, hay que procurar que eso que nosotros solicitamos lo utilicemos en una inversión. Si tengo un negocio grande o pequeño, no importa, buscar invertir en maquinaria y equipo, invertir en capacitación de nuestro personal o incluso capacitarnos nosotros mismos, mejoras en inmuebles, tanto de comercios como de nuestro hogar. Y si no utilizamos una tarjeta de crédito, porque a veces tenemos varias, ¿no? Por si acaso, bueno, pues si hay alguna que no la utilizamos, que no la necesitamos, pues es mejor cancelarla, porque a veces si no tenemos movimientos mínimos nos pueden cobrar, no nos damos cuenta que tenemos un cargo y eso se hace como una bola de nieve. ¿Qué más? Pues hay que estar informados. ¿Para qué? Pues para si vamos a comprar o si vamos a viajar o si vamos a invertir, bueno, conocer cómo está el tipo de cambio,
cuándo me conviene o no hacer inversiones, si yo exporto, importo, es relevante que conozcamos esto, monitorear la canasta básica y sobre todo también en contratos y promociones, pues tener claro términos y condiciones. Esto a su vez nos va a ayudar a mejorar la educación financiera y a ser más disciplinados en esta parte, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero solicitar una tarjeta de crédito? Porque a lo mejor principio de año pues las instituciones financieras también nos van a buscar. Entonces es importante que comparemos límites de crédito, qué me ofrece la institución, si realmente es algo atractivo para mí, revisar fechas de corte, pagos mínimos, qué saldo debo cubrir al corte y sobre todo, bueno, qué cantidad debo pagar para no generar intereses, ¿no? Por aquí les dejo la información para que ustedes la puedan revisar. Y en este sentido, además de estas recomendaciones, pues mis colegas les van a compartir ese contexto que también influye, ¿no? No solamente la parte de la economía familiar, sino el contexto global que nos lleva a esta cuesta de enero. Muchas gracias. Gracias, doctora Diana Lisset Becerra Peña. Ahora escucharemos al doctor Moisés Alejandro Alarcón Osuna. Adelante. Sí, muchas gracias y buenos días a las personas que nos acompañan aquí en el auditorio, a todas las personas que nos acompañan en los diferentes medios. Pues hablarles también un poquito sobre las expectativas, ¿no? Cuando siempre hablamos de la cuesta de enero, pues también desearíamos hablar sobre cuáles son las expectativas en el nivel de inflación y en el nivel de crecimiento económico tanto del país, México, como de la región, que es Jalisco en este caso. Entonces, si le pasan la siguiente diapositiva, lo que tenemos es unas expectativas de crecimiento. Primero, hay unos pronósticos o estimaciones que se hicieron para el 2023 o el cierre del 2023, en donde, por ejemplo, se tienen unos crecimientos estimados arriba del 3% en casi todas las agencias que están tratando de hacer pronósticos para el cierre del 2023, lo cual nos habla de que el año pasado, pues en términos globales, fue un año relativamente bueno para el crecimiento económico del país. Y para el 2024, estas mismas agencias están estimando un crecimiento, sí positivo, pero un poquito más bajo que el crecimiento estimado para el cierre del 2023, ¿no? Que sobre todo están alrededor del 3%, en el 2.6%, y como les digo, apenas van iniciando todas estas agencias con los pronósticos. De hecho, ahí están las fechas de los pronósticos, fueron al cierre del 2023 y probablemente en los siguientes meses esta, estimación del crecimiento para el 2024 irá creciendo un poco, ¿no? Si pasamos a lo siguiente, en términos regionales, ¿qué es lo que tenemos para Jalisco? Bueno, antes de meterme un poquito de esto, también los invito a visitar la página de la plataforma Economía de Jalisco, donde podrán encontrar toda esta información más detallada. Aquí solamente hacemos algunos extractos o unos resúmenes. Para Jalisco lo que nosotros tenemos es una estimación de crecimiento económico para principios del año de 2024 de entre el 3 y el 3.5%, y que se cerró el año 2023 con un crecimiento fuerte que estuvo entre el 4.11 y el 4.74%, lo cual está por encima de las tasas de crecimiento a nivel nacional. Entonces, específicamente para Jalisco, pues lo que tenemos es un contexto positivo en términos del crecimiento económico que se presentó, y también tenemos algunos retos o factores clave que podríamos mostrar. Unos retos que va a afrontar tanto Jalisco como el resto de México, pues es el tema del nearshore y que tanto se puedan aprovechar las expectativas de atraer inversiones, de generar avances tecnológicos en la región y de que se aprovechen para empleos con mayores capacidades productivas. Y lo otro, pues es un tema generalizado, que es la desaceleración de China, que si lo recordamos, pues China es uno de los principales productores de insumos para muchas de las industrias, específicamente en México, en la industria manufacturera y en algunos otros sectores, como el sector primario, ¿no? En el paquete fiscal que generó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el 2024, pues se tiene programado un gasto fuerte. De hecho, hay un déficit que se está programando que es de 1.6 billones de pesos, y que eso de alguna manera va a incentivar el consumo, va a incentivar algo de crecimiento económico, pero que también tendrá sus implicaciones sobre la inflación en México. Y sobre los factores negativos,
Tenemos altas tasas de interés, como lo saben o lo han contextualizado. Las tasas de interés en el mundo se han elevado. En algunos países han comenzado a recortar las tasas de interés, pero en México siguen las tasas en 11.25%. Y no se avisora digamos, un recorte fuerte en las tasas de interés en este año. Van a ser recortes paulatinos en las tasas de interés. También dentro de los factores negativos, pues tenemos temporales malos para el campo. Ha habido temporadas de sequías, temporadas de heladas, que han afectado al sector primario y que esto va a afectar sobre todo el nivel de precios de los bienes que se producen sobre todo en el campo, ¿no? Y también tenemos el tema de que ha comenzado una desaceleración económica en Estados Unidos y que esto va a afectar sobre todo a los sectores exportadores de México y que van a afectar pues, específicamente a los sectores exportadores de Jalisco con una reducción en su actividad económica, que no sé qué tanto se vea esto equilibrado con el tema del nearshore y las posibilidades que tenga Jalisco de aprovechar esas oportunidades. En cuanto al tema de inflación, lo que nosotros tenemos es que en 2023, pues sabemos que México cerró con un 4.66% de inflación. Todavía esto está arriba del objetivo del Banco Central de México y se espera que la inflación todavía permanezca por encima de los niveles de 4%, que es el límite máximo que tolera Banxico, hasta finales del 2024 en su última actualización. Si nos vamos a lo siguiente, también tenemos estimaciones para Jalisco, y en Jalisco estimamos que se haya cerrado la inflación con un 5.63%, es decir, un poco más alto que la media a nivel nacional. Y también se tiene una expectativa de cerrar la inflación para el primer trimestre del 2024 entre el 5.31 y el 5.35%, es decir, sí va a haber una reducción de la inflación, no va a ser una reducción radical de la inflación, pero sí en términos de la tendencia decreciente que nosotros vamos o avisoramos dentro de la inflación en Jalisco. Y finalmente, sobre factores clave que pudiéramos determinar para la inflación a nivel de Jalisco, es que es más alta la inflación en Jalisco porque hay muchos factores diferentes a las condiciones, digamos, nacionales. Una de ellas es que en las condiciones energéticas, pues Jalisco no produce tanta energía eléctrica como lo hacen otros estados, y por lo tanto la energía que se consume aquí es más cara que la energía que se puede consumir en otras regiones del país. Estamos lejos de los ductos gasolineros y petroleros, y entonces también el combustible se tiene que traer, y eso implica costos logísticos que hacen que los combustibles sean más altos, y también sobre el gas natural. Entonces, como lo mencioné ahorita, el temporal agrícola ha sido malo, y esto también impacta al sector de Jalisco, que tiene un sector primario importante, y en perspectiva, por lo que avisoramos, es que un factor clave para contener un poco la inflación y que no haya sido todavía más alta es la apreciación del tipo de cambio. Si lo recordamos, pues ha disminuido el tipo de cambio en el último año, ahorita está como en 17 pesos por dólar más o menos, y eso pues de alguna manera abarata las importaciones de productos o de insumos, y lo que ha contenido de alguna manera estas presiones inflacionarias. Y pues todavía hay algunas presiones en costos para los productores. Sabemos que a inicios de años cuando se actualizan los precios de algunas empresas, y pues tendremos que ver en perspectiva qué tanto actualizan los precios las empresas o los productores en este año para saber si la inflación sí va a continuar esa tendencia de disminución a principios del 2024 o se seguirá manteniendo en niveles del 5.5%. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Moisés Alarcón Osuna. Ahora escucharemos al doctor Héctor Iván del Toro Ríos. Adelante. Muy buenos días. Si le cambiamos a la diapositiva donde dice contexto actual, podemos ahí visualizar que es innegable que prácticamente toda la escalada de precios se han representado en todos y cada uno de los productos de la canasta básica. Aquí es importante señalar que diario los consumidores dependen del salario mínimo. Efectivamente, a partir del 1 de enero se incrementó el salario en un tanto del 20%. Sin embargo, lo que vemos aquí es que prácticamente tenemos una problemática a partir de la cuesta de enero.
Porque dentro del estudio que se realiza a través de la canasta básica, nosotros evaluamos 123 productos. De los 123 productos, 120 han presentado un incremento. Aunque sean incrementos pequeños de 10 centavos, 5 centavos, 1 peso, todo esto trae consigo que en cúmulo tenga una dificultad para las personas que prácticamente tienen los salarios mínimos o que es las personas que cuentan con mínimo un salario mínimo. Le ponemos en la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, las consideraciones económicas es que las expectativas, como ya el doctor lo mencionaba, pues van desde el 1 al 3% para lo que viene siendo el crecimiento económico de nuestro país. Sin embargo, pues existen muchas presiones, tanto en el factor internacional como en el local, y la inflación es uno de ellos que trae consigo pues una cierta clase de particularidad sobre la pérdida del poder adquisitivo. Le podemos poner en la siguiente diapositiva. Entonces, en este contexto local podemos visualizar que el equilibrio que se está dando sobre este incremento salarial pues trae consigo cierta clase de negativas, como por ejemplo, cuando vemos que las cartas catastrales se han aumentado, como lo mencionaba la doctora Diana, entre el 5 y el 10%. Vemos que las implicaciones de CAPUFE, que son las casetas de cobro y de peaje que tenemos en toda la República, se están incrementando en alrededor del 3 al 5%. Vemos que el CIAPA se incrementa alrededor de 5%. La luz eléctrica se incrementa aquí en Jalisco en 7.8% y pues prácticamente también tenemos un aumento en lo que viene siendo el impuesto del IEPS, que trae prácticamente un incremento de 4.5% para lo que viene siendo diésel, gasolina, cigarros y lo que vienen siendo bebidas azucaradas y panes. Entonces trae consigo una implicación de aumento en cuestiones salariales, pero también tenemos este aumento de precios que traen una repercusión directa para el bolsillo del consumidor. En la siguiente diapositiva más adelante, por favor, en esa, ahí vimos el comportamiento inflacionario que tenemos de forma bimestral. En este caso estamos haciendo una comparativa desde el 2019 hasta el 2024, donde estamos visualizando que efectivamente se han estado en estos últimos años representando importantes incrementos salariales, como por ejemplo fue en 2020 del 20%, en 2021 del 15%, en 2022 del 20%, y se aprobó en noviembre, el 16 de noviembre del 2023, un incremento de 20% para lo que viene siendo este 2024. Pero ¿qué es lo que estamos entonces ocasionando con este tipo de consideraciones? Que efectivamente las personas sean más ricas o tengan mayor poder de compra. Sin embargo, ¿qué es lo que trae consigo esto? Que así como están incrementando los factores salariales, también incrementamos los precios. En este caso, con respecto al año anterior, tenemos un incremento de 1,229 pesos con 30 centavos, donde las personas podrán gozar de ese tipo de características salariales, pero prácticamente vemos que queda difuminado cuando todos los impuestos y todos los productos de la canasta básica aumentan en la misma proporción y pues tenemos una situación complicada para aquellas familias que ganan los salarios mínimos. En la siguiente diapositiva, entonces, como lo mencionaba el doctor Alarcón, prácticamente estamos teniendo un inicio de año con una inflación de 5.3%. Efectivamente, como lo mencionaban mis colegas, hablar de un 5% de inflación, estamos sobrepasando los límites básicos que básicamente tiene el Banco Central y de esta manera pues estamos teniendo una situación complicada y alarmante para muchas personas que tienen los salarios mínimos, simplemente porque las personas van a tener que destinar más dinero para comprar los mismos artículos que venían comprando. Le ponemos en la siguiente diapositiva, por favor. Aquí vemos cómo ha estado la evolución inflacionaria desde el 2017 hasta la fecha. Entonces estamos viendo cómo se están dando las consideraciones. La línea gris es la de lo que viene representando el análisis del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas a partir de la plataforma de economía de Jalisco, y la naranja pues es lo que Banco Central señala. Entonces estamos viendo una inflación muy por arriba de lo que marca el sector oficial y esto trae consigo implicaciones muy fuertes para lo que viene siendo el consumo de los jaliscienses. Cambiamos de diapositiva. Aquí vemos otro comparativo donde tenemos la inflación que marca el INEGI, la del Banco Central y lo que marcamos nosotros dentro del centro universitario, donde estamos viendo paulatinamente cómo se está dando un incremento por arriba de la consideración que tiene el Banco Central. En la siguiente diapositiva. Aquí vemos el comportamiento de los salarios. Efectivamente, estamos teniendo un patrón de cambio desde los 88.36 pesos que teníamos en 2017 a lo que viene siendo al día de hoy 248 pesos con 84 centavos de forma diaria, lo cual trae consigo que las personas estemos ganando alrededor de 7,400 pesos. Entonces, ¿qué es lo que trae consigo esto?
una dificultad porque en estos momentos la canasta básica se encuentra en alrededor de 11,538 pesos con 43 centavos. Con respecto al diciembre del 2023 tuvimos un incremento de 7 pesos con 50 centavos. Pensaremos que es un porcentaje muy mínimo. Sin embargo, las consideraciones económicas que está reflejando esto es que todos y cada uno de los precios de la canasta básica se están incrementando. Y todos nosotros lo podemos ver cuando vamos a mercados, supermercados y tianguis y vemos que todos los productos cuestan más de como estaban en diciembre. En la siguiente diapositiva... Entonces, la canasta básica incluye 123 artículos, como les mencionaban, que se encuentran distribuidos en 5 bloques, donde tenemos productos alimentarios, tenemos productos de cuidado personal, cuidado del hogar, cuidado de los hijos y, pues, en este caso, los productos que tienen y conllevan la canasta básica. Entonces, todo esto trae consigo que digamos, costo tan elevado que tiene o representa la canasta básica, básicamente las personas tienen que destinar alrededor de 1.5 salarios mínimos para poder adquirir la totalidad de los 123 productos de forma mensual. Sabemos que no todas las personas compramos los 123 artículos de forma mensual, sin embargo es una forma de tener un equilibrio, de visualizar cómo está el gasto y cómo están las condiciones de los precios de los productos de la canasta básica. En la siguiente diapositiva entonces podemos visualizar que el alza al precio de los productos prácticamente golpetea los bolsillos de los trabajadores, porque realmente hablar de que se tiene que destinar 1.54 salarios mínimos para comprar la canasta básica quiere decir que estamos teniendo una problemática severa para las personas de escasos recursos porque tienen que desembolsar más dinero aún expensas de que el ingreso salarial se incrementara en 20%. En la siguiente diapositiva, por favor, aquí vemos cómo ha estado la evolución de los precios de la canasta básica, donde en 2005 prácticamente los 123 productos costaban alrededor de 3,500 pesos y a la fecha tenemos que desembolsar 11,538 pesos con 43 centavos para comprar los mismos productos que se tenían en el 2005. Entonces aquí es donde estamos viendo cómo se encarece la situación de lo que viene siendo la canasta básica y las implicaciones que trae consigo y la afectación para las personas de escasos recursos. En la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que prácticamente los trabajadores, aún expensas de que se ha incrementado el salario mínimo, no podemos gozar del 100% del mismo, simplemente porque las personas, por las implicaciones inflacionarias que tenemos al día de hoy, únicamente podemos hacer uso y goce del 94.75% de nuestro salario, lo cual nos representa de esos 7,400 pesos aproximadamente, que solamente podamos utilizar 7,075 pesos con 84 centavos. Tenemos una pérdida de alrededor de 392.06 pesos que equivalen al 5.25% de nuestro salario que se pierden únicamente por las implicaciones de la inflación que tenemos al día de hoy. En la siguiente diapositiva vemos algunas recomendaciones que emitimos para las personas con la finalidad de poder resarcir estas condiciones que tenemos actualmente. El primero es disminuir los gastos superfluos o los que conocemos también como gastos hormigas. Hay que considerar que si muchos de los productos que tenemos, dadas las condiciones inflacionarias actuales, se pueden desarrollar dentro del hogar con la finalidad de poder ahorrar algo de lo que nosotros estamos gastando día con día. Hay que hacer compras inteligentes, hay que visualizar cuáles son los mejores lugares que nos están ofreciendo precio y calidad a través de un sondeo y no comprar todos los productos en un mismo lugar, porque esto puede ocasionar que estemos pagando precios elevados de algunos de los productos que tenemos en la canasta básica. El siguiente análisis nos representa entonces que la cuesta de enero, como ya lo mencionaron mis compañeros, es muy complicada para muchas personas porque hay que recordar que efectivamente venimos gastados de lo que viene siendo las fechas navideñas. Muchas personas compraron regalos, viajaron, utilizaron sus tarjetas de crédito y muchas veces pusieron en riesgo lo que viene siendo su aguinaldo y prácticamente al llegar a enero tienen que prácticamente pagar las condiciones que se deben crediticias y esto trae consigo que muchas personas empecemos a verlas ahorita que acuden a lo que vienen siendo las casas de empeño para dar algunos de los regalos que recibieron en Navidad porque realmente ya las condiciones económicas están superando por los precios tan altos las condiciones salariales que tienen muchas personas. Entonces, ante este tipo de dificultades podemos visualizar, como lo menciona en la siguiente diapositiva,
que hay muchos productos, como la pequeña fotografía que les pongo ahí, donde estamos teniendo que el jitomate bola está superando 60 pesos el kilogramo, el jitomate saladet 52 pesos con 50 centavos, tenemos algunos cítricos como la mandarina que superan los 43 pesos, y estos son problemáticas muy severas que están golpeteando el bolsillo de los trabajadores. Lo mismo vemos con el precio del pollo, que ya supera los 183 pesos el filete de pechuga de pollo. Estamos teniendo cárnicos que ya superan los 211 pesos de kilogramo, como lo viene siendo el peinecillo, lo que viene siendo la arrachera, que superan 263 pesos. Entonces, prácticamente estamos viendo que este tipo de productos o artículos de la canasta básica ya superan las condiciones salariales diarias que tienen las personas que ganan los mínimos salariales. Y ahí en esta diapositiva lo acompañamos con esa fotografía donde vemos prácticamente cómo las condiciones de compra que tienen las personas están siendo rebasadas con los precios tan altos que se están presentando en algunas localidades. Y esto está pasando tanto en tianguis, supermercados y centros comerciales donde se ofertan todas estas clases de productos. Entonces, aquí lo que también vemos es que las condiciones del gas LP de 30 kilogramos para casa habitación se presentaba en 2023, en diciembre, con un precio de 523 pesos. A la fecha ya están superando 583 pesos. Entonces, estamos hablando que algunos productos como el gas LP, que son muy importantes para lo que viene siendo la cocción de los alimentos y para tener agua caliente cuando nos bañamos, está teniendo un precio muy elevado, y estas condiciones económicas afectan directamente a la población, porque prácticamente estamos teniendo una condición económica que no nos favorece económicamente hablando. Lo vemos en la siguiente diapositiva, que estamos teniendo aquí una situación entonces del comportamiento inflacionario. Ahí vemos un comparativo desde 2021 hasta 2024, cómo ha estado evolucionando las condiciones inflacionarias mensuales. Entonces, el Banco de México y el INEGI mencionan que estamos teniendo un proceso de 4.33% alrededor de las condiciones inflacionarias. Sin embargo, en CUSEA nosotros emitimos que la inflación que estamos teniendo al día de hoy ya supera los 5.3%, como lo mencionaba mi compañero Alejandro. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos visualizar que el comportamiento de la canasta básica está siendo tan severa que estamos teniendo una condición económica muy desfavorable para la población, porque la cuesta de enero ya no es representativa únicamente del mes de enero, sino que tenemos una problemática para que se aletargue hasta mediados del mes de marzo. Entonces ahí estamos teniendo complicaciones, como lo mencionaba la doctora Diana, donde los impuestos están siendo más elevados, tenemos que pagar más predial, tenemos que pagar más impuestos, los precios de los productos que tienen cierta clase de consideraciones negativas tanto para el medio ambiente como para la población, como productos alimentarios que están basados en azúcar, artículos como la gasolina, el diésel, están teniendo esa modificación o fluctuación económica que afectan directamente el bolsillo de los trabajadores. Entonces, se prevé una situación todavía muy complicada para las personas, porque nosotros mencionamos que para poder resarcir las condiciones económicas inflacionarias que tenemos al día de hoy, no tenemos que, tener con los 7,400 pesos. Nosotros marcamos aquí un salario recomendado que representan 7,859 pesos con la finalidad de resarcir las implicaciones inflacionarias que se tienen al día de hoy. En la siguiente diapositiva podemos decir entonces que realmente las condiciones económicas que tiene la población todavía han sido muy severas y tenemos un año complicado para la población de más escasos recursos. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias, doctor Héctor Iván del Toro Ríos. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio. Hola, buenos días. Román Ortega de Mega Noticias y Zona 3. Doctor Héctor, en cuanto al tema de la canasta básica, entonces, ¿cuánto sería el aumento que tuvo ahora en enero respecto, digamos, a diciembre del año pasado en porcentaje o en pesos? Y también, ¿cuál es la diferencia, pues, entre el salario mínimo y la canasta básica para poder completar? Porque por las estadísticas que se ven, pues el salario mínimo ni siquiera, hay un déficit entre la canasta básica y el salario mínimo. Sí, con respecto a lo que teníamos en 2023 al cierre en diciembre, prácticamente fue de 11,532 pesos. A la fecha son 11,538 pesos con 43 centavos. Quiere decir que estamos hablando en promedio entre 7 y 7 pesos con 50 centavos.
lo cual es alarmante porque tal vez ustedes puedan pensar que son pocos pesos los que estamos teniendo. Sin embargo, el cúmulo y el volumen de todos los productos que se están incrementando es difícil de poder entender, porque estamos hablando que el análisis que nosotros llevamos son 123 productos y 120 productos han incrementado, aunque sea en centavos. Entonces, ahí es donde vemos la repercusión económica de este incremento que se está dando en los precios y que prácticamente el aumento salarial que se está otorgando, pues prácticamente está quedando difuminado, simplemente porque los aumentos que se están dando en materia salarial prácticamente se contrarrestan con todos estos impuestos. Si aumenta el IEPS, aumenta la luz, aumenta el agua, pues prácticamente está aumentando todo, y así como se está incrementando, por ejemplo, las casetas a través de Capufe, con ese incremento que se está dando, el doctor Alarcón ya lo mencionaba, hay muchos productos que se tienen que mandar traer de otras localidades y ese traslado se va a incrementar. Ahora, al pagar más salario, muchos empresarios lo que hacen es, para tratar de disminuir esa implicación, lo traspasan a lo que viene siendo el precio del producto. Entonces, cuando el productor lo vende en el mercado, el comprador, cuando lo adquiere, tiene que asumir ese ingreso que se le está pagando a los trabajadores. Entonces, tenemos que desembolsar más dinero por los mismos artículos que anteriormente costaban más baratos. Y este déficit del salario mínimo, que es 7,000, o sea, ni siquiera canasta básica completa. Sí, efectivamente, como tú lo acabas de mencionar, tenemos que disponer de 1.53 salarios mínimos para poder tener la totalidad de los 123 productos que competen la canasta básica. Entonces, hablar de que tenemos 7,400 pesos en promedio por salario mínimo, entonces tiene una gran dificultad, porque aquí en la zona metropolitana y específicamente en Jalisco, estamos hablando que entre el 25 y el 28% de la población no tiene salarios por arriba de un salario mínimo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay muchas personas que pueden vivir o que tienen que hacer magia para vivir con 7,500 pesos mensuales, cuando vemos que todos y cada uno de los productos de la canasta básica están costando más caros. Pasamos a la siguiente pregunta. Buenos días, Pablo Miranda de Prensa UDG. No sé si nos podrían a lo mejor contextualizar qué es lo que se considera o que se toma en cuenta para proponer los incrementos en el salario mínimo. Sí, mira, para el salario mínimo hay una Comisión Nacional que establece los salarios mínimos, ¿no? Entonces, hay dos rubros que se establecen básicamente para establecer un salario mínimo, ¿no? Una parte que es, digamos, la base del salario mínimo que se va a incrementar, y hay otra parte que está determinada por la inflación que se vivió en el año inmediato anterior. Por ejemplo, para determinar el salario mínimo de 2024, pues se tomó en cuenta esa base que ya se tenía programada de un aumento de la inflación, que es un porcentaje del aumento, y la otra parte del aumento viene con esos estimaciones de inflación que hacen INEGI y el Banco de México, pero son dos componentes para los aumentos en los salarios mínimos. Doctor Héctor Iván. Sí, como lo menciona mi compañero, prácticamente la CONASAMI es la encargada de hacer este tipo de análisis, y como lo mencionó él, se toman dos factores, el factor empresarial y los factores del Índice Nacional de Precios al Consumidor, que en este caso emite el INEGI, con la finalidad de poder hacer una tabulación de cómo están las consideraciones para poder generar el aumento salarial. Sin embargo, hay que recordar que el año pasado tuvimos inflaciones muy elevadas que no se presentaban en más de 2 décadas. Tuvimos inflación que representaba 9.78%. Entonces, esos tipos de consideraciones fueron las que dieron la pauta para que se tomara la decisión de que este año 2024 iniciáramos con un ingreso que superaba con 20% más lo que se tenía en el 2023. La siguiente pregunta. También hablaban de que Jalisco pues era tierra fértil para nearshoring. ¿Cuáles son, digamos, las características que tiene Jalisco para que volteen a ver con este tipo de modelo productivo? Sí, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la inversión extranjera directa, por ejemplo, en los últimos 5 años para dividirlo un poquito mejor y explicarlo, ¿no? La inversión extranjera directa que se establece en un país se divide en 3 partes, ¿no? Una que son las reinversiones de utilidades. Por ejemplo, si una empresa extranjera ya está ubicada en México, tuvo utilidades en 2023, una parte de esas utilidades se retiene y se vuelve a invertir en 2024, ese es un componente. El otro son nuevas inversiones extranjeras. ¿Esto qué quiere decir? Son nuevas empresas que vienen y se establecen en el país. Y hay una tercera cuenta que son las cuentas entre compañías, es decir, cómo se van transfiriendo recursos de una compañía a otra. Ahora, si hablamos de los términos del nearshoring,
En los últimos 5 años, por ejemplo, en Jalisco, la nueva inversión extranjera era de alrededor del 25% del total, o el 25-26%. Y hoy, hablamos del último año, esa nueva inversión extranjera directa se ubica en 35%, es decir, aumenta en 10 puntos porcentuales el tamaño de las nuevas inversiones que se están haciendo en Jalisco. Es decir, nuevas empresas que antes no estaban ubicadas y que se están ubicando o están haciendo inversiones nuevamente en Jalisco. Y pues también hablar de las construcciones de infraestructuras carreteras, parques industriales, que eso siempre pues, facilita el establecimiento de nuevas inversiones en Jalisco. Doctora Diana Lisset. Gracias. En este sentido, para complementar lo que menciona el doctor Alarcón, también hay que recordar, bueno, que Jalisco tiene una ubicación geográfica privilegiada. Tenemos cercanía con puerto, tenemos antecedentes, ¿no? Nosotros somos el Silicon Valley mexicano, entonces ya hay una buena parte de industrias y empresas que ya están establecidas, que hace que también otras se acerquen a nuestro estado y a su vez, como mencionaba el doctor Alarcón, estas operaciones entre esas compañías, intercompañías, ayuda a que vengan estas otras empresas. Además, tenemos muy buena fama en la parte de capital humano, la formación y el rendimiento que tienen las personas que vivimos aquí, que estudiamos aquí, hace que sea también atractivo para otras empresas de otros lugares. También recordar, bueno, la parte de los recursos que posee nuestro estado, eso también hace que sea interesante y que sea atractivo que vengan las inversiones hacia acá y las facilidades, ¿no? Todo esto que ofrecen los trámites gubernamentales para atraer más inversión, eso también nos ha ayudado a aprovechar un poco este efecto del nearshoring. Siguiente pregunta. María Ramírez de Canal 44, dándole seguimiento al tema del nearshoring, por ejemplo, ahorita decías que somos ubicados por el capital humano, pero en realidad, por ejemplo, ayer el sector de la moda comentó que había 35 empresas interesadas en instalarse aquí, pero no lo hizo por falta de capital humano, ¿no? En esa cuestión me gustaría saber qué es lo que está ocasionando que, aunque se esté impulsando como una política pública el nearshoring, no estemos pudiendo responder a estas demandas quizás de las empresas. Y hay una declaración que se me hizo interesante, que decían que iban a incrementar el salario en zona metropolitana hasta que llegara más inversión. Ya no pude preguntar, pero ¿por qué esperar inversión extranjera para incrementar, por ejemplo, los salarios aquí en Jalisco? Y nada más para precisar en el dato que dio Moisés, el doctor Moisés, ¿qué significa estos 5 años, este incremento del 10%? ¿Es bueno? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Es lo esperado? Gracias. Tengo más, pero ahorita… Para responder la primera parte de tu pregunta, algo de lo que hemos visualizado en el estado, por ejemplo, al ser conocidos como el Silicon Valley mexicano, nos hemos enfocado en la especialización de capital humano en esas áreas de ingenierías, por ejemplo, para los componentes, ¿no? de los dispositivos electrónicos, la parte de desarrollo de software. Empezamos a ver un poco de repunte para la industria del cine, ¿no? Más incremento en becas, formación y demás. ¿Qué quiere decir esto? Dada la demanda que se tiene de capital humano, es donde se van enfocando esos esfuerzos. Probablemente no ha sido lo más acertado, como tú lo mencionas, porque no hay como esa nivelación, ¿no? De fomentar lo que nos comentabas, ¿no? Que escuchaste, de fomentar pues que sea parejo, ¿no? Impulsar las diferentes áreas para la formación. Y algo en lo que se ha estado trabajando afortunadamente y desde la Universidad de Guadalajara también es la parte de la educación dual, ¿no? Cuando nos acercamos con sector privado para que haya esta vinculación entre la institución de educación superior y que se mejore esta parte de la capacitación y la formación de capital humano. Si bien Jalisco es reconocido también en el sector de las modas, ¿no? Tenemos por ahí a Benito Santos, por ejemplo, muy reconocido en este ámbito, pues también se ha empezado a enfocar la parte de sector público con algunos programas de capacitación y demás que han ayudado a impulsar este sector. Probablemente no ha sido suficiente y necesitamos mejorar esa parte, ¿no? Que haya más vinculación
entre las políticas públicas y el impulso a la educación dual para mejorar y que no ocurra eso de que se vaya la inversión hacia otros lugares. Doctor Héctor Iván. Mira, también abordando la pregunta que haces, hemos detectado que hay muchas empresas que al saber que tienen que pagar más cantidad salarial, como lo estamos representando a través del incremento que se dio para este 2024, muchas empresas lo que han hecho es que aumentan lo que viene siendo los requisitos para la generación de nuevos empleos. Entonces, si yo te voy a tener que pagar más salario, yo te voy a tener que pedir o solicitar más características para poder ser mi trabajador. En este caso, que tengas mayores habilidades, programación, que puedas implementar el uso de software, otros idiomas. Entonces, muchas personas en ocasiones, al no tener esa capacitación, digamos, educativa, entonces, por lo tanto, las empresas se vuelven más elitistas en la generación de empleo. Con relación a lo que mencionabas de que aunque se está dando un potencial en crecimiento del ámbito laboral, hay muchas empresas que no han llegado todavía a Jalisco por esas características, porque tal vez la mano de obra todavía no es lo bastante calificada para poder asociarse en la generación de nuevos empleos. Oye, por ejemplo, tocando otro tema que es lo de la jornada laboral, la reducción, ahí también pienso, por ejemplo, o sea, si no hay más días de descanso, ¿cómo los trabajadores van a poder capacitarse si todo el tiempo se la pasan trabajando? ¿O qué tanto las empresas también, al menos aquí del contexto de Jalisco, los están capacitando para que puedan tener esas nuevas habilidades que está solicitando el mercado y no solamente trabajen más de 48 horas? Que es curioso porque son los que se están oponiendo a la reducción de la jornada laboral. Sí, efectivamente, como lo mencionas, de hecho el factor empresarial aquí en Jalisco está teniendo esa participación o esa voluntad de generar cierta clase de capacitaciones para sus trabajadores, porque en este caso están teniendo diferentes requisitos por parte de los mismos trabajadores y de los mismos empleados para la generación de sus empleos y la estabilización de ellos. Bien, parece que algo querían agregar. No, solo la precisión sobre el dato, me preguntabas de la nueva inversión extranjera directa. En realidad sí es alta en Jalisco. Yo te mencionaba, en el último año la nueva inversión extranjera directa representa el 35% en Jalisco solamente. Si la comparamos con el nacional, a nivel nacional es el 8% en el último año. Entonces, a pesar de que se esperaba un repunte del nearshore y de las nuevas inversiones extranjeras en México en el último año, en México solo se logró captar el 8% de nuevas inversiones extranjeras. Y contrario a lo que sucedió en Jalisco, que se aumentaron de 25% al 35% en los últimos 5 años, sí. Y pues también señalar, en China se han dejado de invertir o, digamos, se ha reducido, han salido capitales extranjeros, pero estos no se han visto materializados en todo el mundo. Es decir, yo creo que todavía están los inversionistas internacionales a la expectativa de ver en dónde se van a localizar y por eso no vemos un repunte tan fuerte de nuevas inversiones extranjeras ni en México, pero tampoco en otros lugares del mundo. Entonces, en la medida en que se vayan estableciendo nuevas o mejores condiciones para México, se podrán aprovechar esas condiciones de nearshore. Bien, pasamos a la última pregunta en voz de Norma. Pregunta de Jorge Velasco del Informador. Dice, la inflación cerró en 2023 en 4.6. ¿Cómo cerró la canasta básica según la investigación de COSEA y cuál es la expectativa para el 2024? Asimismo, ¿cuál es la propuesta de salario para poder satisfacer las necesidades de la canasta básica? Sí, como les mencionaba, el 2023 en diciembre prácticamente cerramos con una canasta básica de 11,532 pesos. A la fecha tenemos un precio de la canasta básica de 11,538 pesos. Entonces estamos hablando de alrededor de entre 6 y 7 pesos lo que se incrementó de diciembre a la fecha. Y para poder resarcir las condiciones inflacionarias, el salario recomendado debería de ser de 7,864 pesos con 23 centavos. Entonces es muy por arriba del salario mínimo que tenemos actualmente vigente. Muy bien, así es como damos por concluida esta rueda de prensa. Agradecemos a todos los que nos siguieron por las redes sociales y a los aquí presentes, así como de la difusión que hagan sobre el impacto en las familias mexicanas de la llamada Cuesta de Enero. Recuerden seguir nuestras transmisiones por las redes sociales. Muchas gracias.